Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con los textos persuasivos. La clase pasada hablamos acerca de los anuncios publicitarios y hoy vamos al artículo de opinión y la caricatura política. Sabemos que los textos persuasivos, entre ellos podemos encontrar el anuncio publicitario que vimos la semana pasada y hoy nos vamos a enfocar en el artículo de opinión y las características de una caricatura política. ¿Ok? Eh, Ahora sí vamos a continuar. El artículo de opinión es el modelo básico del periodismo y es muy utilizado pues dentro de la prensa. En este género, lo que hace el autor, o sea, quien lo escribe, eh, analiza e interpreta un hecho relevante, emitiendo su opinión concreta al respecto. Entonces, característica de este tipo de artículos es analítico, interpretativo, orientador, valorativo y también enjuiciativo. ¿Ok? Un artículo en sí en general es cualquier trabajo periodístico que no sea de estricta noticia, o sea, no te da como tal una noticia porque está dando su opinión. Específicamente, el artículo es un escrito en el que se desarrolla una idea o se comenta un hecho, preferentemente de interés general. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el artículo de opinión. Características entonces, analiza, interpreta, orienta, valora y enjuicia. Un hecho relevante, por lo tanto no es noticia porque el hecho que vamos a redactar en el artículo se supone que ya es, por decirlo de alguna forma, ya es tendencia, si es de política, si es de deportes, ya es tendencia, no es necesario dar la noticia, sino se enfoca nada más en hacer el análisis y la interpretación del hecho, ¿ok? Muy bien, entonces lo escribe una persona relevante y se caracteriza por tener libertad de expresión de temas variados, va firmado y habla, por decirlo de esta forma, sin pelos en la lengua, ¿ok? ¿Cuál es la estructura externa de un artículo de opinión? Pues más que nada tiene el tema, obviamente, y presenta en su característica externa. Es fundamental que nosotros sepamos cuáles son aquellas características. Tenemos el título, obviamente, del artículo, ¿verdad? Da la idea general de lo que trata el texto, del contenido que hay en el texto, de una forma que llame la atención y haga que el receptor o el lector diga, esto lo tengo que leer. Llame la atención, tiene que llamar la atención, tiene que atraparla, tiene que tener mucha originalidad para que el lector diga, no, sí, yo lo voy a leer, ¿ok? Y empieza con la lectura. De ahí entonces viene el planteamiento o la tesis, le llamamos tesis del tema. Es una proposición que enuncia el autor y que refleja su punto de vista y postura de pensamiento sobre el tema que se desarrolla en el artículo. ¿Ok? Su objetivo de esta parte, que es la tesis, es convencer al receptor, al lector, de lo que él piensa e invitarlo a que reflexione sobre el tema expuesto. ¿Ok? Posteriormente tenemos el desarrollo de la argumentación, o podemos llamarlo la argumentación, o sea, la tesis, la argumentación. Y en la argumentación son las variadas razones que van a fortalecer la tesis. Ahora tú vas a hablar de las razones por las cuales tú fortaleces la tesis del escritor o por qué la contradicen según sea el caso. La argumentación conforma el cuerpo del artículo, además refleja la profundidad de la investigación y los conocimientos que el autor posee sobre que el tema se está tratando. Muy bien. Y eh, en la argumentación se pueden encontrar muchas referencias, ¿verdad?
y al final tenemos lo que es el remate, la reafirmación de la tesis o la conclusión. En esta parte se cierra la argumentación y lleva al lector a que se pregunte, piense, tome una postura diferente, o sea, sea persuadido y al final decida, tome una decisión sobre lo que acaba de leer. Entonces, conforme leas el artículo de opinión, las conclusiones de estos son acordes al estilo de cada escritor. Así que cuando tengas una oportunidad de escribir un artículo, tiene que tener tu propio estilo. En esta ocasión y en esta presentación del tema, hay un tema que habla sobre el aborto. Viene en la presentación. Este tema lo tienes que leer y conforme tú vayas leyendo vas a ir analizando la estructura externa y la interna de este tipo de artículos. Este tipo de artículo, ese artículo que habla sobre el aborto en la presentación, viene precisamente para reafirmar y que tú puedas identificar cada una de las características que hoy te estoy enseñando. Tenemos entonces también lo que es la estructura interna del artículo de opinión, ¿ok? Su intención que es comunicativa, es moldear la opinión y postura del público y de qué tipo de textos pueden ser o de qué tipo de temas políticos, sociales o económicos. Principalmente estos, hasta deportivos, ¿no? Pero yo te digo regularmente son de tema político, social y económico porque estos son temas muy controversiales en el mundo, por lo tanto se presta mucho a que se haga acerca de este tipo de temas artículos de opinión. ¿Ok? Muy bien. Es un texto continuo, escrito en prosa y de manera lineal. ¿Ok? Ahora comenzamos con la caricatura política. Vamos a ver acerca de la caricatura política. Este es el tercer tipo de texto persuasivo que tiene su origen como género periodístico, pues en Europa a finales de o durante el siglo XVIII. ¿Ok? En el área de comunicación y periodismo se entiende como texto a todo escrito, imagen, gráfico o iconografía cuya finalidad es enviar un mensaje al receptor que pueda influir en su manera de pensar o que le provoque un cambio de ideas. Entonces, ahora vamos a ver esta caricatura política como textos persuasivos. Muy bien. Ahora sí tenemos la parte que es el término caricatura. Procede del italiano cariare, que significa acentuar. Es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una persona o de varias. Creo que todos hemos visto alguna vez una caricatura política, principalmente en los periódicos o también en las redes sociales. Crean un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico. También puede tratarse de alegorías. Su técnica usual se basa en recoger los rasgos marcados de una persona, labios, cejas, etc. Exagerarlos para causar comicidad o representar un defecto moral a través de la deformación de los rasgos. ¿Ok? Entonces sería alguna forma de humor gráfico. Entonces, la caricatura política es un texto discontinuo porque el mensaje está expresado en mayor porcentaje en una imagen. Tal vez tenga texto, pero muy poquito texto, ¿verdad? Así como lo vemos en el ejemplo. Nos explica en este ejemplo las tradiciones y las costumbres propias del pueblo mexicano. Nosotros lo entendemos con solo observar la imagen. ¿Qué otra característica vemos? La caricatura política es un texto persuasivo, por lo tanto su intención es mover el criterio del receptor, influir en su pensamiento o en su opinión, hacerlo reflexionar con la imagen que está viendo. En este ejemplo se muestra cómo han modificado las políticas educativas y de qué manera en ocasiones el consentimiento excesivo de los progenitores obstaculiza el proceso formativo de los niños, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde se responsabiliza de ello el docente? Más no al alumno, y eso es una realidad.
Ese tipo de texto, la finalidad es que reflexiones al observarlo, ¿ok? Muy bien. Vimos que también en las imágenes le podemos llamar textos. Entonces existen diferentes tipos de caricaturas que hacen referencia a acontecimiento histórico político, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos una de tipo revolucionario que lucha por sus tierras y su libertad. La finalidad de la caricatura es retratar burlonamente a ciertos personajes y hasta cierto punto hacerlos ridículos. Lo mismo que en situaciones o instituciones políticas, religiosas o sociales con una intención satírica. De ahí que la caricatura puede ser utilizada como instrumento también de presión, ¿ok? ¿Qué otra característica? Uno de los objetivos de la caricatura es poner en evidencia el comportamiento de ciertos políticos o personajes importantes para crear conciencia en la población lectora. El medio en el que se presentan las caricaturas, como les dije, es en libros, más que nada, y abundan en los periódicos, en las revistas, en folletos, volantes, entre otros, pero yo los he visto más que nada en los periódicos. Ahora vamos a ver cuál es la estructura externa de la caricatura política. Tiene 3 características. La presentación, manera en el que el caricaturista presenta la formación o la información de acuerdo con su opinión personal, ¿ok? Y ahí mismo ves cuál es la intención de la caricatura. Mira, aquí estamos observando. ¿Cuál es otra característica? La organización textual. Considera la coherencia, la adecuación y la cohesión del mensaje. Recuerda que estas características son muy importantes para el momento de redactar textos. También recuerda que la imagen también llamamos textos en este caso. Y los elementos paralingüísticos se refieren al manejo de los colores, lo acentuado, de la sátira en el personaje que representa y el tema que se toma como objeto de burla. En este caso, ¿qué mensaje puedes ver tú que está transmitiendo el autor, o qué detalles o elementos se emplea para burlarse de lo que pues está expresando? Mira nada más, ¿ok? Eso te lo dejo de tarea. Y ahora también tenemos aquí lo que es su estructura interna. Esa está formada por la trama argumentativa. ¿Tiene estructura interna? Pues claro que sí. Son los puntos de vista o las opiniones que se emplean para persuadir al lector o al receptor. ¿Cómo le hace el enunciador para llamar tu atención hacia lo que expresa en la caricatura? ¿Qué te atrae de la caricatura? ¿Consideras importante conocer el texto o el contexto en el que se desarrolla? Definitivamente necesitas conocer el contexto en el que se desarrolla para poder interpretar el mensaje que el autor te está hablando. Por eso regularmente son de carácter político y van dirigidos pues a ese lugar donde se desarrolla la situación. Bueno, tienen una intención. Esa es también otra parte de la característica y estructura interna. Este tipo de textos tiene como intención persuadir para que apoye o rechace el mensaje expresado en la caricatura. Por ejemplo, ¿qué postura tomarías tú en esta imagen? ¿Ok? Bueno, también tiene la tesis. Es la idea principal que propone el enunciador sobre el tema. Ejemplo, la tesis es la reconciliación o no reconciliación. ¿Ok? Texto, recursos lingüísticos, los diferentes vocablos que cargados de intención van configurando el mensaje. Aquí vemos. Texto muy pocas letras, muy pocas palabras. Marcas discursivas es la manera en que se presenta el mensaje y la intención del mismo. En este caso puede ser descriptiva o expositiva. ¿Qué más contiene internamente? Un enunciador. El caricaturista es un analista político. Un enunciatario, pues el público, ¿verdad? El televidente, el que compra el periódico. Y la atención, pues también la extensión depende del medio transmisor.
¿ok? Como les dije, regularmente yo este tipo de textos lo veo en los periódicos o lo hemos visto en los periódicos. Y aquí vemos un ejemplo de caricaturas políticas que tú puedes observar. Entonces, ¿qué interpretan para ti en este momento? Entonces, para entender el sentido de la caricatura es muy importante que entiendas algo, que debes de tener conocimiento y claridad del contexto en el que se desarrolla, así como de la postura del enunciador, a quien va dirigida, puede tener varias interpretaciones o cuál consideras que es la postura de la persona que lo está enunciando o del autor de esta caricatura. Si te das cuenta y si puedes observar, todas estas caricaturas que yo te puse como ejemplo son de problemáticas, de contextos o de situaciones pasadas. Acuérdate de esta cuando el presidente era Trump, aquí en la caricatura puedes reconocerlo. Acuérdate de esta cuando estaba el problema y la situación con el muro que iban a construir en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué interpretas tú de acuerdo al contexto en el que en ese momento nos encontrábamos? Y aquí, como les decía, se interpreta y se hace una caricatura de los personajes con alguna característica que inmediatamente tú identificas a quién se refiere. Aquí vemos a Vicente Fox, aquí vemos a Felipe Calderón, aquí vemos a Peña Nieto, mira su forma característica, y por último al presidente de la República, al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aquí te dejo con estos ejemplos para que los analices y recuerda realizar tus actividades en tiempo y forma.